buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio. Muchísimas gracias por su tiempo. Mi nombre es Ingrid Segovia. Soy especialista senior de inversiones aquí en Crecer y me acompaña Reinaldo Rodríguez de Alcanza Finanzas. Hola Reinaldo, ¿cómo te va? Hola Ingrid, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. Gracias por estar en esta tarde con nosotros. Así que esperamos que les guste y que sepan todo lo que vamos a conversar en esta ocasión. El espacio de hoy es un conversatorio sobre nuestro fondo APB Crecer Balanceado y una mirada a los mercados internacionales, a lo que ha pasado en el último trimestre y cuáles son nuestras perspectivas para el próximo año. Entonces, para hablar del desempeño de los mercados en 2023, le voy a ceder la palabra a Rey. Gracias, Ingrid. Bueno, primero que nada quiero darles el contexto, qué es lo que hemos estado viviendo en el último año o todo este año 2023, que ha estado marcado por prácticamente tres ejes principales. Empezando por la inflación y las tasas de interés de la Fed. La inflación, como recuerdan, hemos venido desde 2022 con presiones inflacionarias, con los precios de los alimentos, de todos los bienes que compramos, de la gasolina cada vez más caros. Y esto nos ha golpeado el bolsillo a todos y también ha tenido su impacto en las inversiones financieras. Para eso, la Reserva Federal, o la Fed, por sus siglas en inglés, ha decidido subir las tasas de interés durante todo 2022 y en 2023 todavía terminó de realizar las últimas alzas que eran las que estábamos viviendo hasta hace poco. Desde julio, más o menos, se han quedado quietos sin subir ni bajar las tasas de interés, pero sí ha sido como muy a la expectativa en los mercados qué va a pasar si las tasas suben o bajan. Segundo es el crecimiento económico. El segundo eje importante es el crecimiento porque empezamos el año con un pesimismo bien grande, o la gente empezaba a decir, este año va a ser malo, este año puede haber una recesión, puede ser que las economías dejen de crecer, y al contrario, vimos un año que ha sido bastante bueno, por lo menos en cuanto a las inversiones bursátiles, y sí tenemos bastante crecimiento, o por lo menos la previsión de crecimiento ya no está siendo tan cruel como se veía en el papel a inicios de año, sino que ahora se espera un crecimiento un poco más lento, pero con un buen ritmo. Y por último, lo que más ha estado es las empresas tecnológicas o todo lo relacionado con la inteligencia artificial, que es lo que más se escucha en nuestros mercados y es donde las empresas han estado aprovechando esta tecnología para poner nuevos productos y servicios en el mercado, y esto ha hecho que se ha vuelto un gran auge por este tipo de inversiones. La siguiente, por favor. Con lo que les comentaba de la Fed, la inflación ha venido ya con una tendencia bajista. Veníamos desde 8.6% en la parte más alta durante el año 2022 y ya nos encontramos con la inflación en Estados Unidos en 3.2. Esto hace que la inflación todavía no está en la meta de la Fed, que era 2%, sino que todavía está un poquito por encima, pero ya no está en niveles que preocupa. Ya la Fed se siente un poco más tranquila, pero la medicina que tuvimos que tomar fue bastante amarga, fue bastante dura con estas alzas de tasas de interés durante 2023, llevando las tasas desde cero prácticamente hasta 4.25 y 4.50, y en 2023 desde que ha llegado hasta 5.25, 5.50. Las proyecciones del mercado es que para el 2024 se espera que ya empiece a haber una reducción de las tasas y en 2025 todavía otra reducción más grande para llegar a una tasa de equilibrio esperada de 3 a 3.25. ¿Cuándo va a empezar a bajar? No sabemos. La Reserva Federal se reúne la próxima semana para discutir qué va a hacer sobre las tasas de interés en la última del año, pero no creemos que vaya a haber ningún cambio. Y la pregunta de todos es, ¿cuándo la van a empezar a bajar en 2024? ¿Será que le empiezan a bajar tan rápido como primer trimestre, segundo, o será que lo dejan hasta el final? Nadie sabe, nadie tiene como a ciencia cierta qué es lo que va a pasar, pero lo que sí concuerda la mayoría de participantes del mercado es que sí se va a empezar a disminuir la tasa. Luego, ¿qué ha pasado con los índices bursátiles? Y el S&P 500, que es el índice
por excelencia de mayor tradición o el que más vemos cuando hablamos de los mercados, porque representa las 500 empresas más grandes dentro de Estados Unidos, ha tenido dos historias muy distintas de un año a otro. Por ejemplo, 2022 tuvo una caída fuerte de 18%, que empezó desde casi que del primer día de enero, el primer día de negociación en enero empezaron a caer y tuvo una caída bastante fuerte. Durante el año se perdió 18%, pero allá por octubre empezó a rebotar y empezó a subir de nuevo. Tanto que todo 2023 ha tenido una tendencia alcista muy contradictoria a la tendencia bajista que trajimos desde 2022, con algunas correcciones como las que tuvimos hace unos cuantos meses y una alza espectacular que tuvo durante el mes de noviembre, que si ustedes pueden ver al final del gráfico, repuntó con fuerza para seguir la tendencia alcista que traíamos desde octubre del año pasado. Entonces, 2 años muy contrastantes uno con el otro. El 2022 con una pérdida de menos 18% y 2023 con una ganancia a noviembre de 18.9%. Y creo que todavía tiene espacio para continuar subiendo un poco más. Pero no todo ha sido parejo en todos los sectores. Vale aclarar que esta ganancia de 18.9 ha estado muy concentrada en básicamente 3 sectores, y 3 sectores que son de los más importantes de la economía en Estados Unidos, como son tecnología de la información, que ha crecido 51%, comunicaciones, que ha crecido un 49%, y consumo discrecional, que ha crecido 33%. Estos 3 sectores han hecho que el promedio del Standard & Poor's 500 suba y esté en 18%, pero otros sectores se han quedado como un poco más rezagados. Entonces la pregunta es, ¿cuándo vamos a esperar o vamos a tener que los demás sectores también se ajusten? Pero para que conozcamos un poquito más sobre estos sectores, queremos que conozcan qué hay adentro, para que no lo veamos algo tan por encima o qué es lo que tiene, que son estos sectores que han crecido. Y vean el del tecnología de información. Tenemos empresas dentro de este sector como Microsoft, Apple, Nvidia, que han sido de las principales líderes dentro de este año, que han crecido por sus productos y servicios, han sido las que más ganancias han tenido dentro de este sector. Luego en telecomunicaciones tenemos otras empresas que probablemente las conozcan a todas o casi todas, donde está Meta, que es el de la red social que todos conocemos como Facebook, y también Instagram y WhatsApp, y otras más que también tienen por ahí. Alphabet, que es el gigante que abarca a Google, YouTube y otras por el estilo. Walt Disney, obviamente, que también de los parques y películas. Netflix, que me imagino que también conocen muy bien. Todo esto va dentro del sector de telecomunicaciones. Y por último, en el sector de consumo discrecional tenemos también otros gigantes como Amazon, que es una empresa de venta por internet que creo que todos conocemos muy bien, McDonald's, Starbucks, Nike, y son este tipo de empresas que son de las que han tenido un mejor repunte y un mejor crecimiento. Entonces, cuando nos preguntamos por qué es que crece la bolsa y por qué es que crecen estos sectores, es básicamente porque empresas como estas, de estos sectores, son las que están teniendo un mejor repunte y un mejor auge. También, ¿qué ha pasado alrededor del mundo? O sea, no solamente para salirnos un poco de Estados Unidos y ver otras regiones, cómo le ha ido a las bolsas en otras partes del mundo. Siempre en Estados Unidos, antes de salirnos de este país, el Nasdaq, que es el que reúne a la mayor parte de las empresas tecnológicas, ha tenido un crecimiento del 37%. O sea, si al S&P le ha ido muy bien en 18, imagínense, el Nasdaq ha venido creciendo un 37%, porque este es el que agrupa la mayor cantidad de empresas tecnológicas. Entonces, esto ha potenciado que el Nasdaq tenga un retorno todavía superior. Pero después, en otras regiones, vean el Eurostoxx, también positivo, que reúne a 50 empresas de la Unión Europea y tiene un crecimiento del 13%, mientras que el FTSE 100, que es de Reino Unido, ha tenido prácticamente que no ha tenido ninguna variación, ha caído menos 0.38%, o sea, ha caído levemente. Por otro lado, Nikkei
que es de Japón, este ha tenido una ganancia del 27%, casi 28%. Igual que Ibovespa en Brasil, que ha tenido un crecimiento del 18.6%. Y el único que ha estado como un poco deprimido es China. China, con su índice principal, el Hang Seng, ha tenido una caída del 15.6%. China tiene algunos problemas entre políticos y económicos que necesitan algunos incentivos para que puedan las empresas crecer y producir más. Están con un poco de duda sobre si se va a poder crecer o no. Entonces China ha sido como el que más ha estado con un retorno más bajo de lo normal. El resto positivos o prácticamente por lo menos tablas como estaría el FTSE 100. Y de paso, te aprovecho para preguntarte, Ingrid, con todo este contexto, ¿cómo le ha ido a nuestro AFP Crecer Balanceado? Fondo Previsional AFP Crecer Balanceado. Gracias, Reinaldo. Bueno, con todo este contexto creo que es súper importante primero hablar sobre la composición de este fondo, de nuestro fondo APB Crecer Balanceado. Es para nosotros una de las principales características y uno de los principales beneficios que este fondo brinda a nuestros clientes es que desde sus inicios, allá en 2020, hemos tenido más o menos la mitad de las inversiones del fondo colocados en mercados internacionales. Ya vamos a ver un poquito más de cómo se componen esas exposiciones internacionales, pero esto es súper importante para nosotros. Este fondo tiene un aporte mínimo de $250 y ya con eso estamos teniendo la diversificación de poder invertir en esos mercados extranjeros. Y aquí los traemos por tipo de región para que lo veamos. Ya les había mencionado que más o menos el 45% se encuentra en El Salvador, obviamente. Luego, el siguiente bloque más importante es Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo en la actualidad, pero también tenemos otras regiones a las que tenemos exposición como Europa, Japón y mercados emergentes. Y hablando por tipo de activo, porque digamos que esto es solo una distribución geográfica, pero hablando por tipo de activo, tenemos 4 grandes bloques importantes. El primero es la renta fija local, que para nosotros es un activo súper atractivo y que puede dar estabilidad a esos retornos del fondo, porque la renta fija local tiene la característica de, por ser una economía dolarizada, tener tasas altas en dólares relativas sobre todo a otras regiones del mundo. Entonces esa es una parte importante de nuestro portafolio. Luego tenemos renta fija internacional, que aquí tenemos sobre todo Estados Unidos y un poco de mercados emergentes. Luego tenemos renta variable internacional, que al cierre de octubre era más o menos 24%, y pues el 4% que es nuestra cuenta corriente o el efectivo que tiene el fondo. Entonces, con esta distribución, ¿qué es lo que ha pasado en lo que va del año 2023? En lo que va del 2023, el fondo ha tenido una tendencia alcista en términos generales. Hemos tenido algunas correcciones, como es de esperar, por la distribución que les mencionaba anteriormente, pero hemos recuperado, digamos, todas las desvalorizaciones intermedias que hemos tenido en el año. Y una de las cosas más importantes que notar es que, como pueden ver en el cuadro de la derecha, los retornos de todas las clases de activos son positivos. Y es que nosotros, así como su nombre lo dice, que es el fondo Crecer Balanceado, pues nosotros creemos que este fondo tiene una diversificación o un balance entre los activos que le permite tener y alcanzar esos retornos de largo plazo. En lo que va del año, el fondo ha alcanzado un desempeño del 5%. Como les mencionaba, todas las clases de activos están positivas. La que ha tenido la mayor recuperación por todas las cosas que Reinaldo ya nos comentaba sobre los mercados internacionales y ese sentimiento positivo y la recuperación que hemos tenido en el 2023, obviamente la renta variable internacional fue la que tuvo mejor desempeño con un 16.6%. Recordemos que es la combinación de la renta variable en todas las regiones que les mencionaba anteriormente. Luego sigue renta fija local, como les decía, esta es una clase de activo un poco más conservadora porque es estable, sus retornos no son tan altos, pero esa estabilidad también apoya positivamente al rendimiento del fondo.
Luego sigue el efectivo y los depósitos a plazo. Y por último, renta fija internacional, que ha tenido por esa política monetaria que también mencionaba Reinaldo y la subida de tasas de interés, pues eso puede ser negativo para este activo y aún así ha mostrado recuperaciones, sobre todo en el mes de noviembre, en los rendimientos del bono del tesoro, y eso lo ha permitido estar positivo en lo que va del año. Y ahora, Reinaldo, aprovecho para preguntarte qué esperamos de cara al 2024 en los mercados internacionales. Sí, mira, vienen tres cosas principales que creo que hay que estar pendientes y tenemos que estar viendo. Primero, lo que les decía, si los demás sectores de la economía se van a subir a las alzas que están teniendo los sectores de tecnología, comunicaciones y consumo discrecional, porque todavía está muy concentrado. Yo creo que ha habido alzas y han sido bastante buenas, pero hace falta un poco más. Hace falta que también otros sectores se unan y también empiecen a crecer. No es que estén mal o estén en negativo, pero creemos que todavía tiene potencial de que esto se pase al resto de la economía. Todavía sigue estando muy concentrado. Segundo, las tasas altas. ¿Cuánto tiempo va a durar? Yo creo que ya todos nos dimos cuenta que las tasas de interés están un poco más altas en todo sentido, en créditos, en depósitos, en cualquier cosa que nosotros tengamos relacionada con una tasa de interés, en cualquier producto o servicio financiero, ya nos empezamos a dar cuenta que las tasas están un poco al alza. Esto le pega a la economía porque tasas de interés más altas hace que haya menos crecimiento económico, porque para poder crecer las empresas y las personas toman deuda y con esto compran casas o compran vehículos o invierten en sus negocios. Entonces, entre más altas estén las tasas, más difícil es que las empresas puedan tener un crecimiento. Entonces, ¿cuánto tiempo más van a durar y cuándo va a empezar la disminución en las tasas? Es lo que va a estar el mercado muy pendiente, cómo va a actuar la Fed a partir del otro año. Y por último, también en Estados Unidos hay elecciones y ustedes saben que por ser una economía tan importante a nivel mundial, Estados Unidos pesa mucho dentro del PIB mundial. Entonces, cuando cambia el presidente de Estados Unidos, también cambia bastante las perspectivas económicas que pueda haber. Sobre todo cuando hay un cambio de partido, puede haber que de repente cambie de moverse de demócratas a republicanos. Eso puede causar de repente un movimiento importante en el mercado. Así que estas tres cosas, las elecciones son hasta en noviembre en Estados Unidos, pero empieza a sonar bastante de inicio de año. Entonces vamos a ver que esto puede empezar a causar, ya sea para bien o para mal, dentro del mercado bursátil también. Entonces recuerden estas tres cosas. Los sectores y todos los demás van a empezar a crecer junto con los tecnológicos, que son los que más han crecido, las tasas de interés de la Fed y el panorama político en Estados Unidos. Gracias por su atención. Vamos a dejar abierto para ver si hay alguna pregunta o consulta que nos quisieran hacer para que nosotros podamos contestarles con todo gusto. Por aquí tenemos una ya. Esta se la voy a hacer a Ingrid. Nos preguntan, Ingrid, ¿qué factores se toman en cuenta para decidir una inversión dentro de Crecer? Perfecto, es una súper buena pregunta porque nosotros pues nos orgullecemos mucho de el proceso robusto que tenemos a la hora de tomar decisiones de inversión. Y hablando en términos generales, digamos que tiene como varias capas la toma de decisiones de inversión dentro de Crecer. La primera es, pues estamos enmarcados en la ley integral para el sistema de pensiones y la normativa técnica que le aplica específicamente a los fondos APB. Nosotros estamos en una industria súper regulada y supervisada, entonces lo primero que hacemos es enmarcarnos dentro de esos cuerpos normativos. Después la junta directiva de Crecer en conjunto con el comité de inversiones y el comité de riesgos son los que diseñan la política de inversiones del fondo, que eso también
marca la cancha de las cosas que podemos y no podemos hacer a la hora de invertir los recursos del fondo. Entonces, por ejemplo, tiene el listado de instrumentos en los que el fondo puede invertir, los porcentajes mínimos y máximos que debe de tener en cada uno de los instrumentos. Es más o menos una receta, digamos, de cómo se debe componer el fondo. Y luego ya está la parte, digamos, del diseño del asset allocation, de la distribución de nuestros activos, que es un ejercicio que nosotros hacemos anualmente con lo que esperamos que va a pasar en los siguientes 3 a 5 años y cómo deberíamos de estar en las diferentes regiones y en los diferentes activos que tiene el fondo. Y, digamos, hablando un poco más en el corto plazo, nosotros hacemos un monitoreo diario de las oportunidades que pueden haber en los mercados y podemos desviarnos un poco de esa distribución dependiendo si vemos oportunidades que sean muy puntuales en el corto plazo. Entonces, digamos que esa es la lógica. Primero, un marco general de acción, luego una vista de largo plazo y luego obviamente estar pendientes de cualquier oportunidad de corto plazo que puede encontrarse. Buenísimo, gracias Ingrid. Por aquí nos dejan otra. Dice, ¿qué factores deberíamos de tomar en cuenta para saber dónde debería invertir mi dinero? Esta, si me permitís, la puedo responder yo. Adelante. Miren, hay muchas cosas que tenemos que saber antes de invertir. Primero, creo que antes de elegir un producto tenemos que conocernos nosotros. ¿Qué perfil de inversionista tenemos? ¿Qué tipo de riesgos queremos tomar? ¿Para qué queremos hacer nuestras inversiones? Y quizás la primera reflexión que yo quisiera invitarles a hacer es, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Y aquí pueden haber muchas respuestas. No hay ninguna respuesta ni buena, ni mala, ni definitiva, ni que no pueda cambiar. Pero les pongo ejemplos. Hay gente que dice yo quiero ahorrar para irme de viaje. Hay gente que dice yo quiero ahorrar para comprar una casa. Hay gente que dice quiero para la educación de mis hijos. Quiero tener dinero también para mi jubilación. Existen cantidad infinita de deseos y de metas que las personas pueden tener para dónde quieren lograr lo que quieren lograr con su dinero. Así que lo importante es que ustedes lo sepan y lo tengan bien claro. De esto se desprende para qué lo vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, si ya sabemos para qué lo queremos y el objetivo es de bastante largo plazo, podemos pensar en productos que tengan inversiones de largo plazo, que tengan, como hemos hablado esta tarde, de acciones y de índices accionarios, podemos hablar de productos que tengan ese componente accionario. Si nuestra visión no va hasta tan largo plazo, sino que nos quedamos en un plazo intermedio o corto, por ejemplo, si yo quiero ahorrar para cambiar carro o para comprar una casa, que es un plazo un poco más corto, yo debería buscar otro producto de inversión donde la volatilidad sea más baja y que haya más seguridad en cuanto a la certeza de la rentabilidad que voy a tener. Entonces, dependiendo de nuestro objetivo, vamos a elegir así el producto que nosotros necesitamos para invertir. Una vez invertimos, tenemos que saber que los mercados son cambiantes. A veces puede haber muchas subidas, muchas bajadas. Y aquí lo que recomendamos muchas veces es no estar presionado o viendo las noticias o preocupado por lo que está pasando. Para eso hay un equipo, ustedes delegan las decisiones de inversión en un equipo, como les comentaba Ingrid, y ellos ya les contó cómo toman ellos las decisiones de inversión. Ustedes pueden delegar en el equipo que está tomando esas decisiones y ustedes disfrutar de los rendimientos que les genera su inversión en el portafolio. Entonces, eso ayuda a que no estemos tan pendientes, tan estresados, que de repente creemos que todo se va a caer y que el mundo va a caer y hay que salir a vender, cuando realmente nos conviene esperar y tener una perspectiva de largo plazo. Y por eso, si no es esa nuestra perspectiva, sino que de más corto plazo, también hay otros productos que se pueden encontrar de plazos más bajos o que tengan un componente de seguridad más alto que no tenga tanto cambio. También nos dicen otra última pregunta. ¿Cuál es la composición del fondo APB? Si nos ayudas, Perfecto. Ingrid.
Sí, súper. Si quieren voy a regresar a la slide donde platicábamos sobre eso, porque sí creo que podemos hacer como un zoom adicional a esta distribución de activos. Por ejemplo, hablando específicamente del tipo de, hablando específicamente por regiones, mejor dicho, en cuanto a El Salvador, nuestro foco principal aquí son las instituciones financieras, digamos bancos y sociedades de ahorro y crédito que tienen una buena calificación crediticia y que, y que muestran una solidez en sus estados financieros y en sus métricas. Creo que esa es como nuestra exposición principal, hablando específicamente de El Salvador. Tenemos muy poca exposición, por ejemplo, al gobierno, y tenemos también, obviamente, en la parte de El Salvador, nuestras cuentas corrientes y los depósitos a plazo del fondo. Luego, si pasamos a Estados Unidos, que es casi la mitad del fondo, el 42%, ahí tenemos una combinación entre bonos y acciones de empresas de diferentes tipos. Tenemos empresas grandes como es el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de ese mercado, pero también tenemos, por ejemplo, deuda de empresas con grado de inversión, deuda de empresas que son consideradas de alto rendimiento, y entonces digamos que en Estados Unidos también tenemos una exposición bastante completa a todos los sectores de la economía. Luego, si pasamos a Europa, aquí sobre todo tenemos acciones de las empresas más grandes de la Unión Europea específicamente. En Japón igual, digamos, solamente acciones de empresas grandes, y en mercados emergentes sí tenemos una combinación entre bonos y acciones de empresas, de corporativos. Entonces, digamos que esa es como la composición específica, si queremos ser un poco más, que si queremos ir un poco más a detalle en la composición de nuestro fondo APB Crecer Balanceado. Rey, no sé si tenemos más preguntas. Por el momento, por el tiempo, solamente vamos a poder contestar esas, pero les Ok, agradecemos su atención, su presencia, que hayan estado aquí con nosotros esta tarde. Y así que los esperamos para el próximo, que esperamos tenerlo ya en 2024. perfecto. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y muchísimas gracias a ti, Rey. Que estén Gracias, bien. Ingrid. Hasta Adiós. luego.